¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone en esta ocasión para el segundo domingo de la Cuaresma. En esta ocasión, segundo domingo de la Cuaresma, el texto del Evangelio es San Lucas capítulo 9 versículos 28b al 36, es decir, a partir de la segunda parte del versículo 28 al versículo 36. El texto es correspondiente a la transfiguración de nuestro Señor frente a sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, según el orden que reporta San Lucas. Le he puesto como título a nuestro comentario: Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, que corresponde para este 16 de marzo de 2025. Vamos a comenzar haciendo nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos ahora a leer el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Comienzo tratando aquí unos matices del texto griego según la edición crítica Nestlé Aland, edición 28, que es la que comúnmente utilizamos en la investigación bíblica. El versículo 28b dice que Jesús, habiendo tomado a Pedro, a Juan y a Santiago, subió al monte a orar. Al nombrar a Juan antes que a Santiago, San Lucas subraya que Pedro y Juan están juntos, prefigurando su papel futuro como predicadores unidos, no solo en 22:8 de San Lucas, sino también a lo largo de Hechos de los Apóstoles, capítulos 3, 4 y 8. Lucas precisa que Jesús subió al monte para orar y renuncia a la sugerencia de Marcos, que habla de una metamorfosis, es decir, de una transfiguración, que es como se traduce metamorfosis al español. Afirma en cambio que justamente durante la oración el aspecto de su rostro se volvió otro. Dice aquí en griego, prosopou autou heteron, el rostro de él se hizo otro. De este modo, Lucas subraya el poder de la oración para mediar la presencia de Dios. Recordemos que en la versión de San Lucas se dice que Jesús hace oración
cuando comienza a transformar su apariencia, cosa que los otros evangelios no mencionan en esta escena de la transfiguración. En la escena, como nos la reporta San Lucas, Moisés y Elías, quienes simbolizan a la ley y los profetas, hablan con Jesús acerca de su éxodo, término que podría aludir a la importancia teológica que tendrá la muerte de Jesús en Jerusalén o el peso teológico del acontecimiento pascual que cubre pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús hacia el Padre. Otra particularidad concierne a la visión de la gloria mencionada en los versículos 31-32, que funge como una anticipación de la plenitud escatológica. Al final del Evangelio, resurrección y ascensión serán caracterizadas como la entrada en la gloria. En el versículo 32 se dice que los discípulos estaban con mucho sueño, bebaremenoi hipno. Durante este acontecimiento de valor cristológico, el evangelista subraya la somnolencia que puede indicar debilidad e incomprensión humanas en la que caen los discípulos a causa de la teofanía. Sin embargo, ellos alcanzan a ver la gloria de Jesús. El propósito de hacer las tres tiendas, dice Pedro, poiesomen skenas treis, hagamos tres tiendas, sugiere que Pedro ve en el evento el cumplimiento de la celebración de la fiesta de las cabañas o fiesta de las tiendas, con clara referencia a Deuteronomio 16:13, una fiesta que celebra la presencia de Dios en medio de su pueblo. En realidad, el significado del evento se capta solo de forma parcial. Pedro desearía congelar un momento preciso, pero la fe le exige seguir a Jesús hasta la cruz. En el versículo 34 dice que aún estaba diciendo estas cosas cuando de repente una nube se posó sobre ellos, prácticamente proyectó su sombra sobre ellos. El término nefele, nube, aparece como un elemento teofánico. Ya en el Antiguo Testamento la nube desciende, sube o se posa sobre el tabernáculo para manifestar la presencia de Dios. Así tenemos en estos pasajes de Éxodo y del segundo libro de Macabeos. Posteriormente, en el versículo 35, dice que la voz que se escuchó proveniente de la nube, fonegeneto ectes nefeles, decía, legusa jutos estin giosmu, este es mi hijo, jo eclelegmenos, el escogido, autu acuete, a él escuchen. El término escogido, que en griego se dice eklelegmenos, tiene un significado casi técnico y aparece solo en Lucas. Remite a la unicidad de Jesús y lo distingue de todos aquellos que, elegidos por Dios, estaban situados como mediadores entre Dios y su pueblo, tales como Moisés, Aarón, David y el llamado siervo del Señor, mencionado en Isaías 43. En el versículo 36 se dice que una vez que terminó la teofanía, Geurece Jesús monos, fue encontrado solo Jesús. El Geurece Jesús monos muestra entonces que una vez que se ha terminado la teofanía que muestra la identidad divina de Jesús, Él se queda solo a la vista de sus discípulos, los cuales tendrán que aprender que a la gloria solo se llega mediante el sufrimiento. Y ahora pasamos al comentario. El relato lucano de la transfiguración es profundamente simbólico y evocador. Si bien ciertamente Lucas sigue a Marcos, introduce elementos originales con propósitos teológicos particulares, conectando esta escena con el ministerio de Jesús y subrayando que su identidad mesiánica y divina se confirma a lo largo del camino del sufrimiento hacia la gloria. La escena tiene un carácter teofánico, semejante al del bautismo, donde una voz celestial reafirma a Jesús como Hijo de Dios, pero esta vez exhorta a los discípulos a escucharlo. La presencia de Moisés y Elías en la gloria celestial representa a la ley y a los profetas, aunque Lucas enfatiza la figura de Moisés como líder profético y libertador,
sugiriendo paralelos entre la historia de Israel y el camino de Jesús hacia la cruz. Elías también aparece como modelo profético que Jesús sigue en su ministerio milagroso. Lucas modifica algunos detalles respecto a Marcos. Menciona explícitamente la oración como medio que posibilita la experiencia transformadora, evitando hablar de una metamorfosis y destacando que es durante la oración cuando el rostro de Jesús cambia de aspecto. Además, Lucas resalta la relación especial entre Pedro y Juan, anticipando sus futuros roles apostólicos. Finalmente, el diálogo sobre el éxodo de Jesús que mantienen Moisés y Elías apunta al conjunto completo de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, subrayando que la gloria plena solo llegará después del sufrimiento. Por otro lado, la propuesta de Pedro de construir tiendas deja ver el deseo humano de detener el tiempo cuando se tiene una experiencia formidable, pero el acontecimiento que está viviendo le exige una fe dispuesta a seguir a Jesús hasta la cruz. El silencio final de los discípulos indica el carácter anticipatorio o proléptico, como se dice en análisis narrativo, de la transfiguración como adelanto de la resurrección y ascensión. Ahora, a partir del comentario bíblico sobre este texto que hemos analizado, vemos cómo la escena de la transfiguración nos ofrece profundas enseñanzas espirituales para vivir con sentido y plenitud el tiempo cuaresmal. La primera enseñanza, la oración como camino hacia la presencia de Dios. La transfiguración ocurre mientras Jesús está orando, según el versículo 29 de este pasaje del Evangelio. Lucas subraya la importancia fundamental de la oración no solo como un acto religioso, sino como un verdadero espacio de encuentro con Dios. Jesús mismo nos enseña que la oración transforma nuestra existencia cotidiana, otorgándole sentido y profundidad espiritual. Para los cristianos que transitan la Cuaresma, la oración debe convertirse en la principal herramienta que los sostenga tanto en los momentos luminosos de alegría espiritual como en las experiencias más dolorosas y oscuras del sufrimiento. En esta perspectiva, la oración constante es esencial para descubrir cómo Dios manifiesta su cercanía amorosa, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades. Así, en este tiempo de reflexión, somos invitados a renovar nuestro compromiso de oración, reconociendo en ella un canal privilegiado para experimentar la presencia y la fuerza transformadora de Dios. Segunda enseñanza, aceptar la cruz como paso necesario hacia la gloria. La transfiguración anticipa la gloria de Jesús resucitado, pero al mismo tiempo está íntimamente vinculada al anuncio de su pasión y muerte. Moisés y Elías conversan con Jesús acerca de su éxodo, según el versículo 31, que abarca la pasión, muerte, resurrección y ascensión. Esta conexión nos recuerda que el camino hacia la verdadera gloria pasa inevitablemente por el misterio del sufrimiento. A lo largo de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a contemplar nuestra propia cruz con una mirada de esperanza y confianza. Aunque la cruz implique renuncia, dolor o incomprensión, también lleva consigo la promesa de la vida y la plenitud en Dios. Esta enseñanza espiritual nos exhorta a asumir con valentía nuestras propias dificultades, sabiéndonos acompañados por Cristo, quien hizo de su pasión un camino de vida y redención. Tercera enseñanza, escuchar a Jesús como el elegido de Dios y vivir como testigos del reino. En la escena de la transfiguración, la voz del Padre Celestial exhorta claramente a los discípulos a escuchar a Jesús, el elegido. Este término especial indica que Jesús es quien revela plenamente a Dios y nos conduce hacia Él, destacándolo de cualquier otra figura profética o mediadora anterior. Durante la Cuaresma somos llamados especialmente a escuchar y seguir las palabras y el ejemplo de Cristo, buscando ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Esta escucha no puede ser superficial o circunstancial, sino que implica seguir fielmente a Jesús hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la cruz. El verdadero discipulado no pretende quedarse en la montaña, congelando momentos de confort espiritual, sino que desciende a la vida cotidiana,
haciéndose cargo solidariamente de los dolores y problemas del prójimo, construyendo así poco a poco la presencia visible y tangible del reino de Dios en nuestro mundo. Con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos terminado con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este segundo domingo de la Cuaresma. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.